Del Evangelio de San Mateo 16, 13, 19 del libro Hablar con Dios. Simón Pedro, como la mayor parte de los primeros seguidores de Jesús, era de Bethsaida, ciudad de Galilea, en la ribera del lago de Genezaret. Era pescador, como el resto de su familia. Conocía a Jesús a través de su hermano Andrés, quien poco tiempo antes, quizás el mismo día, había estado con Juan toda una tarde en su compañía. Andrés no guardó para sí el inmenso tesoro que había encontrado, sino que lleno de alegría corrió a contar a su hermano el bien que le había recibido. Llegó Pedro ante el maestro, mirándolo Jesús. El maestro clavó su mirada en el recién llegado y penetró hasta lo más hondo de su corazón. Cuando nos hubiera gustado contemplar esa mirada de Cristo, que es capaz de cambiar la vida de una persona. Jesús miró a Pedro de un modo imperioso e entrañable. Más allá de ese pescador galileo, Jesús veía toda la iglesia hasta el fin de los tiempos. El Señor muestra conocerle desde siempre. Tú eres Simón, el hijo de Juan, y tú conoces y también conoces su porvenir. Tú serás llamado Kefas, que quiere decir piedra. En estas pocas palabras estaban definidas la vocación y el destino de Pedro, su quehacer en el mundo. Desde los comienzos, la situación de Pedro en la iglesia es la roca sobre la que está construida un edificio. La iglesia entera y nuestra propia fidelidad a la gracia tiene como piedra angular, como fundamento firme el amor, la obediencia, la unión con el romano pontífice. En Pedro se robustece la fortaleza de todos. Enseña San León Magno, mirando a Pedro y a la iglesia en su peregrinar terreno, se le podemos aplicar las palabras del mismo Jesús. Cayeron las lluvias y los ríos, salieron de madres y soplaron los vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa, pero no se destruyó, porque estaba edificada sobre la roca. La roca que con sus debilidades y defectos eligió un día al Señor, un pobre pescador de Galilea, a quienes después había de sucederle. El encuentro de Pedro con Jesús debía de impresionar hondamente a los testigos presentes, familiarizados con la escena del Antiguo Testamento. Dios mismo había cambiado el nombre del primer patriarca, te llamarán Abraham, es decir, padre de una muchedumbre. También cambió el nombre de Jacob por el de Israel, es decir, fuerte ante Dios. Ahora, en cambio, el nombre de Simón no deja de estar revestido de cierta solemnidad en medio de la sencillez del encuentro. Yo tengo otro designio sobre ti, viene a decirle Jesús. Cambiar el nombre equivaldría a tomar posesión de una persona y a la vez le hará señalada su misión divina en el mundo. Kefas no era nombre propio, pero el Señor le impone a Pedro para indicar la función de vicario suyo que le será revelada más adelante con plenitud. Nosotros podemos examinar hoy en la oración como en nuestro amor con obras al que hace las veces de Cristo en la tierra, si pedimos cada día por Él y difundimos sus enseñanzas, si nos hacemos eco de las intenciones, si salimos con prontitud en su defensa cuando es atacado o menospreciado. Qué alegría damos a Dios cuando nos ve que amamos con obras a su vicario aquí en la tierra. Este primer encuentro con el Maestro no fue la llamada definitiva, pero desde aquel instante Pedro se sintió prendido de la mirada de Jesús y de su poderosa persona. No abandona, no abandona su oficio de pescador, escucha y enseña las enseñanzas de Jesús.
le acompaña en ocasiones diversas presencia muchos de sus milagros. Es del todo probable que asistirá al primer milagro de Jesús en Caná, donde conoció a María, la madre de Jesús, y después bajo él a Cafarnaúm. Un día a orillas del lago, después de una pesca excepcional y milagrosa, Jesús lo invitó a seguir definitivamente. Pedro obedeció inmediatamente. Su corazón ha sido preparado poco a poco para la gracia y dejándolo todo, siguió a Cristo como el discípulo que estaba dispuesto a compartir en todo su suerte de maestro. Un día en Cesarea de Filipo, mientras caminaba, Jesús preguntó a los suyos: ¿Ustedes quién dice que soy yo? Respondió Simón Pedro: Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A continuación, Cristo le promete solemnemente el primado sobre toda la iglesia. Como recordamos entonces Pedro la palabra de Jesús unos años antes, el día en que le llevó hasta él su hermano Andrés: Tú te llamarás Kefas. Pedro no cambia tan rápidamente como había cambiado su nombre. No manifestó de la noche a la mañana la firmeza que indicaba su nuevo apelativo. Junto a esta fe firme como la piedra, vemos en Pedro un carácter a veces vacilante. Incluso en una ocasión Jesús reprocha al que va a ser el cimiento de la iglesia, que es para él motivo de escándalo. Dios cuenta que con el tiempo, en la formación de cada uno de sus instrumentos y con la buena voluntad de estos, nosotros sí tenemos la buena voluntad de Pedro. Si somos dóciles a la gracia, nos iremos convirtiendo en los instrumentos idóneos para servir al Maestro y para llevar a cabo la misión que nos ha encomendado. Hasta los acontecimientos que parecen más adversos, nuestros mismos errores y vacilaciones, si recomenzamos una y otra vez, si acudimos a Jesús, si abrimos el corazón con la dirección espiritual, todo nos ayudará a estar más cerca de Jesús, que, que no se cansa de suavizar nuestra tosquedad, y quizás en momentos difíciles oiremos como Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y veremos junto a nosotros a Jesús que nos tiende la mano. El maestro tuvo con Pedro particulares manifestaciones de aprecio. No obstante, más tarde, cuando Jesús más le necesitaba, en momentos particularmente dramáticos, Pedro renegó de él, que estaba solo y abandonado. Después de la resurrección, cuando Pedro y otros discípulos han vuelto a su antiguo oficio de pescadores, Jesús va especialmente en busca de él y se manifiesta a través de una segunda pesca milagrosa que recordaría en el alma de Simón aquella otra en la que el maestro lo invita definitivamente a seguirle y prometió que sería pescador de hombres. Jesús le espera ahora en la orilla y usa los medios materiales: la brasa, la pesca y el esfuerzo, que resalta el realismo y la presencia continua, dando el tono familiar acostumbrado de la convivencia con sus discípulos. Después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Después el Señor anunció a Simón: en verdad te digo, cuando eras joven te ceñías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando envejezcas extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Cuando escribe San Juan su evangelio, esta profecía se encuentra, se había cumplido. Por eso añade el evangelista: esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después Jesús recordó a Pedro aquellas palabras memorables que un día, año tras año, en la ribera de aquel mismo lago,
cambiaron para siempre la vida de Simón. Y le dijo, sígueme. Una piadosa tradición cuenta que durante la cruenta persecución de Nerón, Pedro salía a instancia de la misma comunidad cristiana para buscar un lugar más seguro. Junto a la puerta de la ciudad se encontró a Jesús cargando con la cruz. Haciéndole preguntas, Pedro, ¿a dónde vas, Señor? Le contestó el maestro, a Roma, a dejarme crucificar. De nuevo, Pedro entendió la lección y volvió a la ciudad donde le esperaba su cruz. Esta leyenda parece ser un eco último de aquella perfecta de la protesta de Pedro contra la cruz, la primera vez que Jesús le anunció su pasión. Pedro murió poco tiempo después. Un historiador atestigua y refiere que pidió ser crucificado con la cabeza abajo para crearse y creerse indigno de morir como su maestro con la cabeza en alto. Este martirio es recordado por los San Clemente, sucesor de Pedro, en el gobierno de la Iglesia romana. Al menos desde el siglo III la Iglesia conmemora este día 29 de junio el martirio de Pedro y Pablo, día, el día natalicio, el día del que de nuevo vieron la faz de su Señor y su Maestro. Pedro, a pesar de sus debilidades, fue fiel a Cristo hasta dar la vida por él. Esto es lo que le pedimos nosotros al término de esta meditación. Fidelidad, a pesar de las contrariedades, de todo lo que sea adverso en el hecho de ser cristiano. Le pedimos la fortaleza en la fe, como el mismo Pedro pedía a los primeros cristianos de su generación, que podríamos nosotros pedir a Pedro para provecho nuestro. ¿Qué podríamos ofrecer en su honor sino esta fe, de donde toma sus orígenes nuestra salud espiritual y nuestras promesas que Él exige, de ser fuerte en la fe? Esta fortaleza es la que pedimos también a Nuestra Señora, nuestra Madre María Santísima, para mantener nuestra fe sin ambigüedades, con serena firmeza, cualquiera que sea el ambiente en que hayamos de vivir. Del libro Hablar con Dios, 29 de junio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.